Este es un descargo hacia mis hermanos pentecostales ante la injuria, ante la calumnia de Satanás y de todos aquellos que se prestan para la infamia, para la difamación, que son instrumento útil de toda clase de falacia. Aquí está cometiendo falacia ad hominem, una falacia de generalización, otra falacia de petición de principio, donde estableces una premisa sin ni siquiera dar los argumentos en contra de nosotros, la familia evangélica pentecostal. No puedo negar que los neopentecostales han trabajado mucho el desvío de las Sagradas Escrituras, pero tenemos que tener en cuenta que los católicos han naufragado en la fe, los reformados también han naufragado cometiendo hechos delictivos de asesinato en la historia. Y hoy siguen cometiendo algunos de esos hechos a través de tu comentario, donde siembras el odio, donde siembras las artimañas del error en calumniarnos. Pero a las pruebas me remito en el descargo. Con solo echarle una mirada a la Biblia de estudio pentecostal, la que hoy se llama Vida Plena, de Editorial Vida, de la traducción siempre mi preferida, Reina Valera. Allí Ronald Stampa, conjuntamente con expertos y teólogos, PhD, doctores, nos deja un legado hermoso de teología sistemática pentecostal. Usted puede ir a esa Biblia y corroborar la teología profunda, profesional, sistemática de mis hermanos pentecostal de las Asambleas de Dios. Pero te voy a leer un comentario del selecto comentario de Mateo Henry, en honor a este gran presbiteriano, Francisco Lacueva, erudito, 2 veces doctor, que fue sacerdote durante 28 años y luego se bautiza en la Iglesia Bautista y deja un prolífero legado de documentación y comentarios al texto. Francisco Lacueva y Samuel Vila conjuntamente nos dejan el legado de la Editorial CLIE. Para que usted tenga en conocimiento de la gran importancia de Editorial CLIE, Samuel Vila fue un bautista que más iglesias fundó durante la perversa dictadura nacionalista católica en España, de Francisco Franco, que dejó la segunda fosa común más grande del mundo. Él fue un escritor clandestino, que en la clandestinidad escribió y escribió para defender la bella y hermosa doctrina evangélica. Samuel Vila fue un hombre generoso con nosotros los pentecostales. Cuando la organización bautista, siendo presidente, le pidió que dejara de predicarle a los bautistas para no tener problemas con la organización, él dijo, bueno, yo voy a renunciar a la presidencia. Y montó Editorial CLIE, Centro de Literatura Independiente Evangélica, para que de esta manera no estar atado a la camisa de fuerza de un dogma, sino que su conciencia y su razón le decía del buen testimonio de los pentecostales de aquella época. Tristemente, muchos pentecostales se han desviado, como los neopentecostales. Así que Samuel Vila demostró, antes de morir a los 80 años, ser un hombre íntegro. Él fue un discípulo del príncipe de los predicadores, Spurgeon. Este es el comentario de Hechos, Romano y Primera de Corintios, comentario exegético devocional de toda la Biblia, Mateo Henry. Más de 20 años nutriéndome de esta revisión exegética. Comentario exegético de toda la Biblia por Mateo Henry, traducido y redactado al castellano por Francisco Lacueva. Hechos de los Apóstoles, Romanos y Primera de Corintios. Acá la foto del gran presbiteriano Mateo Henry, un erudito. Bien es cierto, los pentecostales, neopentecostales han cometido errores. Los reformados, los católicos y los testigos de Jehová han también rayado peligrosamente en herejía, como es el cesacionismo. Vamos a leer el comentario de Mateo Henry, de Francisco Lacueva, en la Editorial CLIE de Samuel Vila. Comentario de los dones espirituales. Dice así: finalmente,
vienen dos dones realmente extraordinarios y que guardan íntima conexión entre sí: el don de lengua y la interpretación de lengua. El don de lengua de aquí se habla, no debe confundirse con el milagro de Hechos 2:4. En los apóstoles hablaban en su propia lengua, el arameo, y los oyentes le entendían cada uno en suya propia. Dice L. Morris: el don del que habla Pablo no servía para que los demás pudiesen entender mejor al que hablaba, sino tal que ni él mismo que hablaba se entendía a sí mismo. El sentido de Pablo parece ser el de expresiones pronunciadas como en éxtasis, en el lenguaje desconocido y bajo influencia del Espíritu. Después de este don, Pablo habla de la interpretación de lengua. Este era el don por medio del cual Dios hacía inteligible lo que había quedado oculto en todos, en las expresiones extáticas a las que acabamos de referirnos. Subraya, es suyo. Pablo declara que todas estas cosas tan diversas, dice la nota, nótese el hecho de hétero que da paso a especies distintas delante de la fe, así como de género de lengua, en contraste con el ayo, otro de la misma especie, que parece a los demás dones, que precede a los demás dones. Las afectúa un solo espíritu, un solo y el mismo espíritu, lo que pone de relieve la unidad de propósito de Dios y por tanto la unidad que ha de mantener la iglesia en el uso de los dones. La iglesia ha de mantener los dones, por diversos que estos puedan ser. El espíritu es el que los distribuye a cada uno en particular, según su designio. A cada uno en particular, dice Morris, es una advertencia de que Dios nos trata como individuos, es decir, no como una masa amorfa. La consecuencia práctica de todo esto es que todo miembro de la iglesia posee el don, y el cuerpo no hay miembros inútiles. Y es deber de todos los pastores reconocerlo y animarlo. Aparece en mayúscula. Y es deber de todos los pastores reconocerlo y animarlo y utilizarlos. Estamos hablando de un comentario exegético de toda la Biblia por Mateo Henry, traducido y adaptado por Francisco La Cueva, Bautista, de la gran editorial Clear. Si te trajera un comentario pentecostal, hermano, estaríamos hablando de personas de la misma iglesia, pero estamos hablando de Francisco La Cueva, hermano. Un bautista, estamos hablando de Samuel Vila, estamos hablando de Editorial Clie, que es una casa bautista. Nos da la razón a nosotros. Ahora te pregunto, ¿el cesacionismo de MacArthur, de los calvinistas, de los católicos, de los reformados y de los testigos de Jehová no es una herejía? ¿No es un evangelio filtrado, limitado, el que ustedes están planteando, donde son apócrifos, ajenos, apóstatas al libro de Hechos? ¿Quién entonces está en apostasía? ¿Quién está en negación de la originalidad, de que los dones están vigentes? Te estoy diciendo un comentario de Francisco La Cueva, Editorial Clie. ¿Tú sabes quién es Editorial Clie? Es la editorial con mayores comentarios de habla hispana, de hombres doctos y expertos. Ahí donde dice la palabra de Dios que Dios ha levantado maestros, pastores, evangelistas, profetas, para el perfeccionamiento del cuerpo. Honro la memoria de este gran hombre, Francisco La Cueva, honesto en su interpretación, no con los sesgos de ignorancia, arquetipos y falacias fabricadas que ustedes plantean hacia nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Ruego a Dios por tu vida y que escapes del lazo del diablo en el cual estás cautivo basado en tu incredulidad. Deja de cometer eisegesis y ve al texto con una exégesis honesta.